Y esta mañana nos acompaña el profesor Andrés Rodríguez, dirigente magisterial. Profesor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y el viernes pasado la ministra de Educación, Lucy Molinar, dio a conocer la decisión de derogar el polémico decreto 920 como una forma de suspender el paro que adelantan varios gremios desde hace 11 días, algunos 4 días, otros, e iniciar nuevamente un acercamiento. ¿Cuál es la reacción de ustedes ante esta medida? Bueno, definitivamente que ha sido la mejor medida que ha tomado la ministra. Creo que es una decisión importante para el futuro de la educación de este país. Y estamos manifestando esto porque nosotros hemos dicho que este decreto es lesivo. Es lesivo en el sentido de que permite permite y abre un tipo de ventana para el tema de la privatización. Y nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, en el artículo 3, el numeral 4, nosotros manifestábamos que se habla de la evaluación y dice aplicar un sistema de evaluación externa o interna. Es decir, ¿quién va a evaluar al docente? Si usted habla de externa, eso significa que puede ser una agencia o una empresa externa, de afuera. Pero eso no es sano. Y eso es, perdón, eso es externalización. Y la externalización es privatización. Ahora, de que sea sano o no, creo que no es la discusión. La discusión está en que si son síntomas de privatización o no. Y nosotros estamos diciendo que sí. Como por ejemplo, allí también aparece en el consejo de evaluación aparecen 2 universidades, pero no dice cuáles universidades, si son las universidades estatales o son las universidades privadas. Entonces, en el caso de que sean 2 universidades privadas, entonces estamos hablando precisamente del tema privatización. Pero ahora, la ley establece que al menos una de ellas debe ser la Universidad de Panamá. En eso estamos claros. No, pero aquí en el decreto... Pero no lo especifica. Exacto, en el decreto... Ustedes necesitan que se especifique qué tipo de empresas o quiénes pasarían a evaluar, cuál sería el porcentaje, diría yo, de evaluación que tenga bajo su responsabilidad esa agencia o grupo externo que vaya a hacer las evaluaciones de los docentes. O sea, nosotros lo que manifestamos es que la educación debe ser pública y en el caso de las universidades deben ser universidades estatales, para no hablar de privatización. Bien, quedémonos en el tema que les inquieta tanto, que es el tema de la evaluación. O sea, yo desde que tengo uso de razón escucho a nuestros dirigentes advertir de un intento de privatización del sistema educativo en Panamá. Pero ese caso específico, imagino que habrá otros puntos que también le inquietan a ustedes. Correcto. En ese caso específico, y le pregunto, ¿negativo o positivo? ¿Por qué insisto en negativo o positivo? Porque el sistema mismo, incluso ha sido motivo de paralizaciones y huelgas, no ha funcionado. Y aquí se ha premiado a la gente que ha hecho el menor esfuerzo. Aquí por años, tristemente, nuestra educación se basó en palancas y quién tenía los contactos con los ministros o los directores regionales de educación para poder adquirir un puesto. Y no les importaba el avance que había tenido ese docente y el trabajo que había hecho. Ojalá haya sido el maestro que estuviese en el campo, no era tomado en cuenta si no tenía. Este sistema no vendría a acabar de una vez por todas con eso, profesor Rodríguez. Bueno, no creo, porque ahora el tema del Provel ahora centraliza, peor que antes, el tema de los movimientos de personal que hay en el Ministerio de Educación, lo centraliza allá en plantas centrales. El Provel, para que estemos todos claros, el Provel es el sistema de nombramiento en línea. Programa de vacantes en línea. ¿Y qué pasó con eso? ¿No mejoró? Que eso era también otra herramienta que se supone viene... Sí, no, o sea, mire... A mejorar el sistema de nombramientos. Le digo una cosa. El problema de esto es que la ministra ha creado estas instituciones por encima de la ley y sin el menor contacto con las personas que se ven afectadas positiva o negativamente con esto. Por ejemplo, en el tema del Provel, nosotros los docentes nos vemos directamente afectados con el tema del Provel. ¿Por qué? Hay algunas, por ejemplo,
las funciones de las comisiones de selección que están establecidas por ley. La ley 47 orgánica de educación establece claramente las funciones de las 5 comisiones de selección de personal docente que hay a nivel nacional. En esas comisiones de selección hay representación, 2 representaciones de docentes, una representación de padres de familia y una representación del mismo ejecutivo, o sea que ahí hay un funcionario del órgano ejecutivo. Esas 4 personas están encargadas de lo que es supervisar, vigilar, fiscalizar, actuar, ejecutar todo el movimiento de personal. Entonces, la ministra lo que ha hecho es anular las funciones totalmente de esas 5 comisiones y centralizarlas en el Ministerio de Educación. Ahora bien, Eso va contra la ley. En este compás que se abre, estamos esperando las declaraciones y reacciones de la ministra. Bueno, esto es el acuerdo que ustedes están sugiriendo. Sí. Que sea la derogatoria de estos decretos 141 y 146, el reintegro de los dirigentes magisteriales que han sido ilegalmente destituidos, la atención oportuna de las condiciones educativas, de educabilidad de los centros educativos del país y el ajuste del salario base. No. Esto está aquí en el Sí, documento que pero, usted me está... pero déjeme explicarle, permíteme explicarle. Nosotros en este momento estamos solicitando una comisión. Estamos solicitando que se instale, después de la derogatoria del decreto, se instale una comisión inmediatamente para iniciar las negociaciones, las conversaciones de estos puntos. Pero los puntos básicos es la derogatoria del decreto 920 del 30 de octubre de 2013 y la instalación de esta comisión. O sea, y luego... Ok, ¿qué diferente hay en este momento? O sea, y si no tenemos nosotros que esperar nuevamente que ocurra lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando se sientan en la mesa del diálogo, que o queda levantándose un grupo de dirigentes o queda levantándose el otro, porque hay una cosa cierta, profesor, están divididos ustedes como gremios magisteriales. Están divididos y eso ha quedado evidente, ha quedado. Hagamos algo. El problema ahora mismo la discusión de este momento no es si los gremios están divididos. Claro que sí, porque por una parte, y perdone que le interrumpe, profesor, por una parte un grupo de docentes dicen sí estamos de acuerdo, estamos dispuestos a ir al diálogo, y por otra parte está otro grupo que dice pues no, e iniciamos un paro de labores. Catalia, mira, en este momento hay una huelga, ¿sí?, de un grupo de docentes, como tú lo manifiestas, y nosotros estamos diciendo que el decreto nos afecta y hay que derogarlo. Por esa razón estamos en la huelga. Bueno, y se hizo ya, pero ¿qué depende ahora que... O sea, todavía están en huelga si la ministra ya desde el viernes anunció que se derogaba el decreto. Escúcheme, en este momento lo que estamos solicitando es que se derogue el decreto. Cuando el decreto se derogue, porque hay formalidades para efecto de que el decreto se derogue, por ejemplo, debe aparecer en la Gaceta Oficial. En este momento, nosotros queremos levantar la huelga. Nosotros queremos levantar la huelga porque el problema ahora mismo es el 920 y la huelga que está en pie. Entonces, la intención es, si ya la ministra deroga el decreto 920, entonces nosotros lo que estamos interesados es en que se firme este acuerdo de terminación de huelga, que es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y nosotros, para entonces levantar la huelga. O sea, que eso es concretamente lo que estamos solicitando en este momento. El papel... Cuando la ministra firme conjuntamente con el defensor del pueblo, el licenciado Javier Mitil, que hasta este momento ha tenido mucha voluntad de resolver el problema y tenemos que decir eso aquí públicamente, el licenciado Mitil ha estado permanentemente con nosotros. Ayer salimos tarde de la noche de la Defensoría del Pueblo porque hemos mandado ya 2 propuestas a la ministra. Ella mandó una, nosotros hemos mandado dos propuestas a la ministra para salir de este problema. Y solo nosotros necesitamos, en este momento, ya ella derogó la ley. Bueno, es excelente. Ahora lo que necesitamos es que la ministra firme este documento de acuerdo de terminación de huelga conjuntamente con nosotros para entonces levantar la huelga. Esa es la situación. Estamos tratando, profesor Rodríguez, hacer el contacto precisamente con el defensor del pueblo, que nos iba a acompañar esta mañana, pero dice que ustedes inician una reunión bien temprano
Sí. esta mañana y bueno, eso le impidió Pero que ahora llegara. Castalia. Pero adicional a ello, o sea, estamos ya próximos, profesor Rodríguez, a que los muchachos inicien los exámenes. O sea, Correcto. no es justo, o sea, al final siempre el estudiante es el que termina Sí, pagando las por esa secuelas. razón es que nosotros estamos interesados en que levantemos la huelga lo más pronto posible. ¿Ve? Si ya la ministra derogó el decreto, ella ha dicho que va a derogar el decreto y que lo derogó, entonces no hay problema en firmar esto y cada uno vuelve a su salón de clases. Tenemos en línea telefónica, profesor Rodríguez, precisamente al defensor del pueblo, Javier Mitil. Licenciado, muchísimas gracias por atendernos y si quisiéramos conocer cuál es el panorama en estos momentos luego que la Defensoría entrara a mediar en esta situación entre el MEDUCA y los gremios docentes. Sí, como no, la Defensoría del Pueblo como oficina, institución del Estado mediadora, se preocupa, ¿no? Porque nuestros estudiantes hoy por hoy, muchos están recibiendo las clases. Nosotros instamos pues a los profesores que regresen a los centros escolares, mientras tanto pues se lleva a cabo la mediación correspondiente. Le pedimos también a la señora ministra, con el debido respeto, que se firme el acuerdo correspondiente. El temor de los educadores radica en que una vez que regresen a sus centros escolares sean destituidos o perseguidos. Nosotros le hemos instado a los educadores, hemos hablado con la ministra ha mantenido la palabra que ellos no serán destituidos. Bien, hemos perdido allí la comunicación con el defensor del pueblo, Javier Mitil, pero lo importante, bueno, gracias al defensor del pueblo, sé que está ya por iniciar una reunión precisamente con algunos dirigentes magisteriales esta mañana, pero bueno, ¿cómo usted acaba de decir que bueno, que es bueno, el aporte que está dando la Defensoría del Pueblo en esta oportunidad es... Sí, mire. Es necesario. Correcto. Es importante el aporte del licenciado Javier Mitil, porque nosotros hasta este momento, con la única persona que hemos podido establecer contacto en este momento es con el licenciado Javier Mitil. Ningún funcionario del gobierno nosotros hemos podido establecer contacto. Y por esa razón, definitivamente que está haciendo el papel de mediador, precisamente, y es la ventana que tenemos ahora mismo abierta para efecto de establecer el contacto con la ministra de Educación y lo demás. Pero mire, el problema de esto de la ministra en este momento es, la ministra insiste en que tiene que castigarnos. La ministra ¿Es eso insiste, lo que le temen? Lo acaba de mencionar sí, el sí, defensor que está o sea, pidiendo garantías de que no se tomen represalias. Correcto. Nosotros precisamente en este acuerdo, en el primer punto, estamos diciendo integrar acá abajo, dice, el Ministerio de Educación, segundo, de Educación, MEDUCA, se compromete a no tomar represalias, medidas legales, administrativas o disciplinarias en contra de ningún docente, como consecuencia por haber participado y o apoyado directa o indirectamente la huelga docente iniciada el 30 de julio del 2013. Por ahí mismo dice, los docentes, en virtud de su compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje y reconociendo, escuche bien, subrayo esto, y reconociendo el derecho humano de los estudiantes a recibir educación, yo creo que es importante que señalemos esto, se comprometen a finalizar la huelga decretada una vez sea ratificado este documento por las asambleas regionales de educadores y a la recuperación de los contenidos académicos, que son los que se han perdido y se van a recuperar en coordinación con las autoridades de los centros educativos. Eso es importante y quiero agradecerle, profesor Rodríguez, haber venido esta mañana con nosotros. Tenemos a un equipo en estos momentos esperando precisamente las declaraciones de la ministra y le vamos a preguntar directamente si ya eso está en Gaceta Oficial para que dé inicio nuevamente a eso. Hay un datito que a mí me interesa que la gente sepa. Mire, nosotros los educadores estamos interesados en recuperar. Una de las cosas más importantes que en este momento nos preocupa es en recuperar los contenidos o los temas que dejaron de dictarse en esos 11 días. Para nosotros es importante porque eso es lo que precisamente va a beneficiar o va a darse en consecuencia a beneficio de los estudiantes. Cada profesor, cada docente está haciendo el compromiso de recuperar. Por ejemplo, en matemática,
Pero los estudiantes han sido sacrificados y han estado, por ejemplo, en el Mosconte, han estado los muchachos todos estos días. Sí, pero como te y digo... los profesores no han dado clases. Como te digo, Castalia, es producto de una huelga. La huelga, bueno, eso no vamos a entrar a discutirlo ahora, pero la huelga es un derecho que tiene el trabajador. Bueno, vamos a esperar y ojalá, profesor, que a través de la Defensoría del Pueblo se haga este acercamiento y que se pongan de acuerdo finalmente las autoridades con los gremios. Gracias por acompañarnos.